Buenos días, estamos muy contentos de poder estar aquí compartiendo con ustedes. Les damos la más cordial bienvenida a este servicio que es una fiesta dedicada a nuestro amado. Él es el invitado de honor, Él está aquí y vamos a cantarle con todo nuestro corazón, a rendirnos ante Él, a dejarnos guiar por su Espíritu para que nuestra alma, nuestro espíritu clame y alabe a Jehová nuestro Dios. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Y ahí donde estás, te pido que inclines tu rostro y vamos a orar para que el Señor sea quien dirija este tiempo, esta prédica, y sea todo para su honra y su gloria y de gran edificación para la iglesia. Bendito Dios, gracias Señor por este día que nos regalas. Gracias Señor por la vida, porque tú eres bueno Señor. Gracias porque tu Espíritu Santo es el que está aquí y ahora Señor nos llena de vitalidad, nos vivifica Señor y nos da testimonio de ti Padre, que tú eres Jesús, nuestro Cristo, amado Rey por siempre. Gracias por ese sacrificio divino, Señor, y por ello estamos aquí agradecidos, Señor, para honrarte, para glorificarte, Padre. Espíritu Santo, dirígenos, guíanos, Señor, ministranos. Tú eres el invitado, Señor. A ti es la honra y la gloria. Te bendecimos. Te rogamos, Señor, que todo este tiempo sea dirigido por tu Santo Espíritu. Que traiga, Señor, consolación, que traiga paz, que traiga sanidad aún, Señor, al que está ahí, aún detrás de esta cámara, Señor. Si hay dolor, se va en el nombre de Jesús, porque tú haces la obra, Señor. Engrandécete, oh Dios, te alabamos, te glorificamos, te honramos, bendecimos tu nombre. Santo, 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 santo eres, Señor, y digno de toda nuestra alabanza. Aleluya. Orgullo me sacó del jardín, su humildad colocó el jardín en mí, y si vendiese lo que tengo a cambio de su amor, yo fallaría. Pues su amor no se compra ni se merece, su amor no se gana, de gracia se recibe. Yo quiero conocer a Jesús, yo quiero conocer a Jesús, quiero conocer a Jesús, yo quiero conocer a Jesús, ser hallado en Él, y ser hallado en Él. Mi orgullo me sacó del jardín, su humildad colocó el jardín en mí, y si vendiese lo que tengo a cambio de su amor, yo fallaría. Pues su amor no se compra ni se merece, su amor no se gana, de gracia se recibe. Yo quiero conocer a Jesús, yo quiero conocer a Jesús.
hallado en Él, oh, y ser hallado en Él. Amado, te deseamos en gran manera, Señor. Te adoramos, Padre. Gracias, Señor, por la vida que nos das. Gracias por la familia que pusiste, Señor, a nuestro alrededor, Señor. Porque no es solo la familia que nos engendró, sino la familia que ahora nos ha acogido, que es tu iglesia, Señor. Gracias, gracias porque ya no somos huérfanos, Señor. Tú estás con nosotros, por eso te deseamos, Señor, por eso te adoramos, por eso bendecimos tu nombre, Señor. Permítenos, Padre, estar levantando altar a ti, Señor. Regresar, Señor, al lugar donde tú, Señor, iniciaste la obra, Padre, para agradecerte, para honrarte, Señor. Digno eres, Padre, digno eres, Santo, Santo, Santo. Bendito eres, Señor. A ti es toda la honra y toda la gloria, Señor. Alabado eres. Todavía
Señor, te deseamos. Deseamos tu venida, Señor, y sabemos que vienes pronto, Padre, porque todo apunta a ello, Señor. Solo permite que no temamos, solo permite que estemos fuertes, que seamos valientes, que nos levantemos, que estemos atentos, Señor, porque en verdad te deseamos. Deseamos, Señor, estar en tu presencia. Deseamos, Señor, alabarte, honrarte. Deseamos tener largas charlas contigo, Señor. Conocerte más, Padre. Deseamos ver tu rostro. Deseamos ver tu rostro sin perecer. Oh Señor, santo eres. Abba, 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 bendito es tu nombre. Bendito eres, Señor, bendito de las naciones. Gracias, Dios, gracias. Gracias porque eres tan precioso, tan hermoso, Señor. Gracias, gracias, gracias. Bendito eres, Señor. No es eco, son efectos especiales. Y bien, pues algo que platicaba con Roger el día de ayer era de la importancia que tiene, que ha sido para mi vida el buscar al Señor para que sea su palabra, para que sea su voz, para que sea su mensaje lo que pueda ser predicado y no algo que de pronto pues uno puede acostumbrarse a hablar con cierta estructura, de cierta manera y bueno, algo que doy muchas gracias a Dios es que hay temor en mi corazón al hablar. Y sé que hoy el Señor se ha propuesto algo y no es inocente la insistencia de Dios de hablar a su iglesia acerca de reedificar su casa. Hace 8 días estábamos abordando como la segunda parte de lo que habíamos empezado a compartir hace 3 semanas, ¿sí? Y algo que también me compartía Roger fue que él tuvo oportunidad de estar en otra iglesia, en otra congregación, y que precisamente el tema que se estaba predicando era acerca de reedificar la casa de Dios. ¿Y qué es lo que esto nos dice? Que Dios es una voz, Dios es el mismo que habla aquí y que habla del otro lado del mundo, y que lo que Él ha propuesto en su corazón para su iglesia es algo que tiene que ver con su propósito eterno y con el avance en lo que el Señor se ha propuesto hacer con nosotros.
Entonces, definitivamente algo que necesitamos más que nunca en este tiempo es ser entendidos, ser obedientes y sobre todo aferrarnos a permanecer en la presencia de Dios. ¿Sí? Tenemos que ser entendidos para que oigamos, recibamos y entonces obedezcamos. Tenemos que ser obedientes para que de esa manera podamos también, ¿sí?, avanzar. Y tenemos que aferrarnos a estar en su presencia porque es el único lugar seguro donde tú y yo podemos estar. Entonces, pues le doy muchas gracias a Dios y créanme que para mí es un privilegio, porque estar delante de ustedes es estar delante de naciones, es estar delante de una generación. Y aquí está representada la iglesia. Como también sé que esta transmisión llegará a quienes el Señor ha también dispuesto y preparado en su corazón para recibir esta buena semilla, esta palabra de vida que traerá una activación, traerá un avivamiento. Hemos hablado mucho acerca del avivamiento de la iglesia, pero el avivamiento de la iglesia se resume en algo muy sencillo, en que te avives tú, me avive yo, y entonces la gloria de Dios puede manifestarse de manera que nunca antes siquiera imaginamos. El avivamiento es el poder de Dios manifestado, el resplandor de la gloria de Dios en toda su intensidad, ¿sí?, en los hijos de Dios, en la iglesia. Entonces, pues eso es lo que yo veo que el Señor está produciendo y que el Señor seguirá fielmente edificando su casa, haciendo su obra, porque la obra es del Señor y nosotros somos partícipes y colaboradores de Él en esta obra. Pero precisamente en esa idea es que vamos a compartir el día de hoy quiénes son los que edifican la casa de Dios. Ya hablamos la primera semana o la primera sesión de cómo es que el profeta Ageo es movido por el Señor para hablarle al pueblo de Israel. El pueblo de Israel que estaba disperso bajo el dominio de Babilonia y del imperio persa, y cómo es que a Dios le place reunir a su pueblo para un propósito, y era el edificar su casa, reedificar su casa. En esto, pues Dios pone y despierta el corazón de un rey, ¿sí?, y también despierta el corazón del rey de Judá, de Zorobabel, ¿sí?, y del sacerdote Josué, también para que fueran ellos de avanzada para llegar a Jerusalén e iniciar la obra. Y algo que les comentaba hace 8 días era cómo ese evento fue de tal manera relevante que por lo menos hay 5 libros en la Biblia que dan testimonio de todo lo que fue este acontecimiento. Y lo vemos ahí en Nehemías, en Esdras, en Ageo, en Zacarías, en Daniel, en Esther, ya son 6 libros. Y todo converge, ¿sí?, en medio de un propósito muy particular, y es reedificar la casa. Que mi pueblo santo pueda estar, ¿sí?, en un lugar donde pueda adorarme, donde puedan edificar la casa donde mi presencia ha de posar. Y entender eso tiene una trascendencia y una magnitud impresionante. Y esto es algo que hoy nosotros, como la Iglesia de Cristo, necesitamos también entender, porque en estos tiempos el Señor está buscando reedificar su casa. Nuestro Señor Jesucristo, mientras predicó el Evangelio, Él decía que el Hijo del Hombre no tenía un lugar donde posar su cabeza. Y pues si lo vemos por el lado del sentimiento, pues pensaríamos, híjole, es que de verdad fue tal el nivel de despojo del Señor que no tenía ni siquiera una casa propia, ¿no? Pero en realidad el Señor de lo que hablaba
¿sí? Era el anhelo de su corazón de ver edificada su casa, de ver que el anhelo que desde siempre ha sido en su corazón pudiera tener, ¿sí? Un momento de manifestación, que el Señor pudiera ver, ¿sí? Con esa satisfacción y complacencia su casa edificada. Y por eso es que el Señor mismo, porque Él es Dios, ¿sí? Y es suficiente, se proveyó a sí mismo para que esto sucediera. ¿Cómo? Por medio de Jesucristo, ¿sí? Y que así como pasó con el pueblo de Israel en ese tiempo de Nehemías, de Esdras y todo esto, lo primero que el Señor Jesucristo vino a hacer fue a restaurar el altar. Y eso es algo que es verdaderamente increíble empezar a entender. Porque lo primero que el Señor vino a hacer fue a quitar esa barrera que nos impedía libremente tener acceso al lugar santísimo, a la presencia de Dios, porque pues ese es el lugar de adoración, ahí está el altar, ¿sí? Y de ahí en adelante el Señor a ese altar, ¿sí? Le ha dado una relevancia tal que podemos entender tú y yo en nuestros días, en el tiempo que estamos viviendo, que tenemos acceso a un altar de gracia. Un altar de gracia donde los sacrificios son respuesta del sacrificio de amor. Donde nuestros sacrificios son esos sacrificios de amor por la vida transformada en nosotros, por la revelación que tenemos de la persona de Dios y por lo que el Señor consumó en un sacrificio único, extraordinario y suficiente en la cruz por amor a todos nosotros. Eso es lo que hoy nuestro entendimiento nos tiene que llevar a ver acerca del altar, ¿sí? Sin embargo, esta obra maravillosa que nuestro Señor Jesucristo ha venido a consumar y que hoy ha sido disponible, cada uno de nosotros en nuestra vida tenemos la responsabilidad de guardar y de cuidar, ¿sí? Y algo que sucede es que nosotros muchas veces movemos el altar de su lugar y ese altar es puesto en cualquier otra cosa menos en la roca que es Cristo. ¿Se acuerdan que hace 8 días hablábamos de la importancia de que el altar fuera colocado sobre su base y que fue lo primero que hizo el pueblo de Israel, colocar el altar sobre su base? ¿Cuál era la base? Pues la base era la roca sobre la cual tenía que ser puesto. Y así también es nuestra vida. Nosotros tenemos que poner el altar de adoración en la base que es Cristo. No puede ser colocado en ninguna otra cosa. No podemos poner otro fundamento que no sea Cristo en nuestras vidas. Y es precisamente ahí donde todo se ordena, donde todo se alinea y donde podemos entender, ¿sí?, qué es lo que el Señor requiere de los edificadores de su casa, ¿sí? Algo que también es importante retomar un poquito de la sesión pasada tiene que ver con la motivación del corazón del pueblo de Israel al momento de estar colocando el altar y la prisa, el entendimiento con el cual el pueblo de Israel estaba poniendo el altar sobre su base. ¿Y cuál era esta motivación? ¿Se acuerdan? El temor. Ellos lo que estaban buscando era pues el que ya pudieran estar ofreciendo sacrificios y holocaustos para pedir el favor de Dios que les guardara de la amenaza inminente de los pueblos vecinos que ya estaban ahí intimidando, que ya estaban ahí amedrentando. Y hay algo que me llama mucho la atención de esto, pero para exponerlo vamos a orar, porque de ahí vamos a partir. La motivación del pueblo de Israel cuando iniciaron la obra de la restauración del altar, ¿sí?, fue mucho parados en el temor. Y cómo Dios viene a obrar también para
ubicarlos y que rebobinaran. Y yo creo que eso es algo que también Dios quiere hacer con nosotros para edificar su casa en este tiempo. Padre, te damos muchas gracias y ponemos en tus manos este tiempo. Espíritu Santo de Dios, tú eres Rey y soberano, y te damos gracias por tu presencia en nosotros y en medio de nosotros, para que sea, Señor, tu obra hecha, que cada uno podamos ser guiados a toda verdad y que podamos también, Señor, recibir tu palabra. Que sea, Señor, tu voz escuchada en este lugar, que sea, Señor, tu voz la que llegue a cada lugar, a cada familia, donde, Señor, tú quieres levantar a los edificadores de tu casa. Entendiendo, Señor, que el decirnos edificadores es entender sencillamente que nos invitas a participar de tu obra. Tú eres el edificador y tú eres Señor de la obra. Nosotros, Señor, hoy estamos entendiendo que nos participas y que nos llamas a colaborar contigo en esta obra maravillosa. Te damos gloria, honra y alabanza. En el nombre de Jesús, amén. Me voy a poner mis lentecitos para verlos mejor. Bueno, ni tanto porque ya están bien rayados. Pero en fin, hay dos momentos en el pueblo con esto de la edificación, y uno se da ahí en Esdras, si me pueden acompañar. Capítulo 3, versículo 3. Esdras 3:3 nos muestra el corazón de un pueblo. Que entendamos una cosa: ellos estaban regados por donde quiera. Además, la condición en la que vivían era una condición muy limitada, porque no era como tal reconocida su ciudadanía ni su pertenencia a la nación, al pueblo de Israel. Simple y sencillamente eran cautivos dispersos, tomados como siervos, tomados como esclavos, de tal manera que para que pudiera suceder que ellos regresaran a su tierra, ¿sí?, no podía ser de ninguna otra manera si no es por medio de un decreto gubernamental. O sea, para que ellos volvieran, tenía que haber un hecho de un acto de gobierno que le diera legitimidad a su regreso. Y por esa razón, ante lo claramente imposible, Dios actúa, interviene. Y dice la palabra de Dios que Él despierta el espíritu, ¿sí?, del rey, de Ciro, rey de Persia, ¿sí?, y pone un sentir en el corazón de ese hombre que de verdad a mí me conmueve, y veo la grandeza de Dios en cómo es que Dios obra para que un rey que era completamente ajeno a las cosas de Dios, que para él los judíos, los israelitas eran perfectos desconocidos en cuanto a propósito y en cuanto a lo que... Y Dios despierta el espíritu de este hombre de tal manera que este hombre reconoce, ¿sí?, al Dios del pueblo de Israel. Y tan es así que ordena mediante decreto, porque había órdenes que por su sola voz tendrían que haber sido ejecutadas, pero él ordena mediante un decreto que donde quiera que estuvieran, ¿sí?, quedaban libres para poderse reunir en Jerusalén y poder iniciar la obra que era precisamente el reedificar su casa.
Y junto con el decreto, pues hay también instrucciones para que los pueblos por los que ellos pasaran fueran también de ayuda y les dieran todo tipo de provisión para que pudieran edificar la casa del Señor. El chiste es de que ellos van cargados de cosas, porque por donde quiera que iban, los pueblos les tenían que bendecir. Y todavía los primeros quejosos, cuando en el principio de que ellos empezaron a llegar a Jerusalén, se quejaron ante el rey: oye, ¿cómo vas a permitir que esto suceda? ¿No sabes que es un pueblo rebelde que se levanta y que no te va a dar tributo? Y entonces el rey dice: bueno, pues bien sencillo, no solamente es el asunto de que si me dan o no tributo, sino que también ustedes del tributo que tienen para la hacienda del rey, le van a dar a ellos para que ellos puedan tener la obra, y por favor encárguense de que no falte nada. Pues estos pueblos estaban así como que, ¿qué onda, no? ¿Por qué? El asunto es que no estaban conformes, no estaban contentos, ¿sí? Y empieza ahí toda una maquinación de intimidación al pueblo. Y esta obra de intimidación pues empieza a surtir efectos prácticamente de inmediato, porque apenas estaban iniciando con la edificación, ¿sí? Con la colocación del altar en su base, y ya tenían miedo, ¿sí? Entonces, pues eso es algo que aquí en Esdras 3:3 dice: y colocan el altar sobre su base porque tenían miedo de los pueblos de la tierra, de las tierras, y ofrecieron sobre él holocaustos al Señor por la mañana y por la tarde. Y todo esto era para conseguir el favor de Dios. Esa era su motivación. Entonces, con todo y que pues también Dios despertó el espíritu de ellos, pues la motivación en ellos no era lo que Dios quería, sino era lo que ellos temían. Y ahí hay una gran diferencia. ¿Qué es lo que produce el temor? Lo que produce el temor es una pérdida del enfoque. Inmediatamente vemos ahí en Esdras 4:3, Zorobabel, que era el gobernador de Judá, y los demás jefes de las casas paternas de Israel dijeron, Esdras 4:3, no nos conviene edificar con ustedes casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos al Señor Dios de Israel, como nos mandó Dios. Y cháscuaras, ¿qué crees que no dice eso? Sino que dice, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. El peso de la ejecución de la obra, ellos la empezaron a enfocar o a direccionar hacia lo que un hombre que había sido un instrumento de Dios decía, sin entender que quien realmente estaba moviendo todas las cosas era Dios mismo. Y esto vemos cómo después de vivir toda esta situación en donde tuvieron que parar la obra, tuvieron que irse cada uno a sus casas, estaban ahí todos intimidados, escondidos, viendo cada uno por lo suyo, viene Ageo, viene Zacarías, viene todo el mundo a decirles, hey, ¿qué les pasa? Y cuando viene la advertencia de Ageo, que es lo que vimos la semana pasada, ¿sí? Donde les dice, hey, están sembrando mucho y cosechando poco, comen y no se sacian, beben y no se satisfacen, y todo lo que fue hablado por el profeta al pueblo, ¿sí? Y todo lo que el Señor empieza a tratar con ellos, porque fue dura la reprensión de Dios para con el pueblo, ¿sí? Llega a donde dice en Esdras 6:14, y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban, conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Idó. Edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel. Ahí cambió la cosa. Ya no era el asunto nada más de lo que había dicho Ciro, sino que ellos habían entendido y tuvieron que llevarse unos buenos palos para entender que lo que hacían era algo que Dios les mandaba hacer. Y sí, también le da crédito, ¿sí?, a
Ciro, a Darío y Artajerjes. 3 reyes. Dios tuvo que mover las cosas con 3 reyes para que su obra sucediera. Y fue hasta que el pueblo le reconoció y le dio crédito a Dios en todo esto que las cosas empezaron a cambiar y a ser diferentes. Ahora, ¿quiénes son los edificadores de la casa de Dios? Empecemos por esto mismo que está aquí en Esdras 6:10. ¿Sí? Primero, los ancianos. ¿Quiénes son los ancianos? ¿Los más viejitos? ¿Mandé? Los más sabios y aquellos que Dios ha escogido, aquellos que Dios ha levantado o está levantando, aquellos que entienden perfectamente su responsabilidad, porque a estos ancianos también se les llamó padres de las casas paternas. ¿Sí? Y podemos ver en esta visión de ancianos, estamos viendo quiénes son los que son llamados a edificar la casa de Dios. ¿Están de acuerdo? Bueno, estos ancianos son, por un lado, ¿sí?, todos los padres de familia. También, en un ámbito de iglesia, todos aquellos ministros de Dios que son llamados para poder, ¿sí?, pastorear, para poder mentorear y para poder estar delante de Dios por su iglesia. Son personas que Dios ha establecido con una responsabilidad para edificar su casa. Son quienes dirigen, quienes están al frente y quienes son los primeros en la línea de batalla en dar su vida por Dios. Y Dios, para reedificar su casa, hoy llama a sus ancianos. Porque el Señor quiere dar y hablar sabiduría a su pueblo. Porque el Señor ha equipado con gracias, con dones, pero muy importante también con gobierno, ¿sí?, a aquellos a quienes el Señor llama para guiar y para conducir a su pueblo en la obra que el Señor quiere que hagan. Entonces, ¿quiénes son los primeros en la línea? Los ancianos. Y seguido de los ancianos, el Señor llama para edificar su casa a los profetas. Y algo que es importante entender, ¿sí?, que profeta no es aquel dignatario que recibe el honor nobiliario de ser llamado profeta. No. Profeta es todo aquel entendido que ha podido encontrar en el Señor su llamado y su asignación, de ser su voz para poder también establecer el curso de la iglesia. El profeta en el Nuevo Testamento es aquel que advierte, es aquel que consuela, es aquel que exhorta, y es una función dentro de la iglesia vital para la reedificación. Pero, ojo, no es la función del profeta, sino es la función del anciano y la función del profeta. ¿Sí? Y la pregunta es, ¿dónde están los profetas?
Para que esto suceda, es importante que la obra se lleve a cabo no en nuestras propias fuerzas, no como nosotros creemos o entendemos que las cosas se deben de hacer o como aprendimos, entendiendo que es una receta, una fórmula. No, para eso es muy importante estar atentos a la voz de Dios, porque algo que recibió Zorobabel de parte de Dios fue lo que dice aquí en Zacarías 4:6. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. Entonces, para que los ancianos, para que los profetas funcionen y operen, no basta que sean ancianos y profetas. Y no basta que tengan conocimiento y que tengan pericia y que tengan pues toda una trayectoria, sino si no lo hacemos en la fuerza y el poder del Espíritu de Dios, simple y sencillamente no lograremos hacer nada. Ahora, dentro de las funciones, porque al hablar de los ancianos, al hablar de los profetas, no me estoy refiriendo necesariamente a personas con apellido. Me estoy refiriendo a quienes entienden una asignación, una función y una responsabilidad por mandato de Dios para poder reedificar su casa. Y de la misma manera, algo que es necesario, que se tiene que restaurar en su casa, es el gobierno y el sacerdocio. En Ageo 1:14, de las primeras cosas que el Señor habla por medio del profeta Ageo, es lo siguiente: y despertó el Señor el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Entonces tiene que haber un despertar, ¿sí?, en los asuntos y responsabilidades de gobierno. Tiene que haber un despertar en los asuntos y responsabilidades del sacerdocio. Tiene que ser restaurado en la casa de Dios el gobierno. Y tiene que ser restaurado en la casa de Dios el sacerdocio. Y también dice, y esto también el Señor despertó, ¿sí?, el espíritu de todo el pueblo. Y todo el pueblo empezó a funcionar también en una visión de gobierno, en una visión de sacerdocio. También el Señor habla en Ageo 2:4, pues ahora Zorobabel, esfuérzate, dice el Señor, esfuérzate también Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, cobren ánimo, pueblo todo de la tierra, dice el Señor, y trabajen, porque yo estoy con ustedes, dice el Señor de los ejércitos. La restauración del gobierno y la restauración del sacerdocio para la edificación de la casa del Señor. Otro aspecto importante que se tiene que restaurar y que también tiene que ver con quiénes son los edificadores es la intercesión de la iglesia. En Zacarías 4:12 al 14 dice: hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las 2 ramas de olivo que por medio de 2 tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Y él dijo, estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Y algo que para efectos prácticos de lo que hoy estamos compartiendo, el Señor a mí me mostraba, ¿sí?, es el aceite que se derrama, ¿sí?, y que corre por medio de la intercesión. Porque es precisamente, ¿sí?, la unción
de Dios a su pueblo, a su casa, cuando hay intercesión, cuando hay adoración, cuando hay intimidad. Por esa razón también la importancia de lo que hemos propuesto de estar también teniendo estos tiempos de comunión, de intercesión, de oración, todos juntos, porque pues es fundamental, importantísimo. Y otro aspecto que tenemos que considerar para entender quiénes son los edificadores en la casa de Dios, ¿sí?, es hablar la verdad. Hablar la verdad. Y la verdad es la palabra de Dios. La verdad es lo que el Señor, ¿sí?, nos ha dado para que nosotros edifiquemos su casa. Y dice aquí en Zacarías 8:3: así dice el Señor: yo he restaurado a Sión y moraré en medio de Jerusalén, y Jerusalén se llamará ciudad de verdad, y el monte del Señor de los ejércitos, monte de santidad. Tenemos que hablar verdad y tenemos que vestirnos de santidad. Cuando Ageo le dice al pueblo: sube al monte y trae madera, lo que el Señor nos está hablando es: elevemos nuestra vida a una vida de santidad, a una vida de obediencia. Y en la santidad y en la obediencia está la verdad. No hay otro camino, ¿sí?, cuando nosotros estamos delante de la presencia de Dios, que el camino de verdad. Y es precisamente otra de las situaciones que se necesitan para edificar la casa del Señor. Dice en 1 Corintios 3:9. Si me pueden acompañar, por favor. 1 Corintios 3:9 al 17. ¿Qué es lo que dijimos al principio? Que ¿quién es el que es señor de la obra y quien edifica? ¿Quién es el edificador por excelencia? Dios. Y nosotros tenemos el privilegio de participar, de colaborar. Y es lo que dice aquí. Dice: porque nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes son labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y sobre este fundamento, si sobre este fundamento alguno edificare otra cosa, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, la cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual son ustedes, santo es. Y algo que a mí me llama mucho la atención de esto que menciona Pablo es, número 1, ¿sí?, para edificar la casa de Dios tenemos que tener claro lo que ya hemos hablado. Hay una roca sobre la cual tiene que ser puesto el altar. Hay un fundamento sobre el cual se tiene que edificar la casa, y ese fundamento es Jesucristo.
Y todo lo que sobre el fundamento que es Cristo, cada uno de nosotros sobreedifique, es algo que va a ser probado. Es algo que va a ser pasado por fuego. Y todo esto se refiere a las obras que en Cristo y desde Cristo, asumiendo que somos de Cristo, cada uno de nosotros hacemos. Y en esta visión de ver las cosas es cuando nosotros tenemos que entender, porque nosotros hemos querido muchas veces hacer cosas y ayudarle a Dios y por pasión al Señor, pero al final de cuentas, si nosotros no estamos caminando, ¿sí?, en lo que Dios nos dice y lo que el Señor quiere que hagamos, por mucho que hagamos, no va a ser algo fructífero. Y puede ser que, así como en el caso del pueblo de Israel, cuando ellos decidieron colocar el altar, la motivación de su corazón era el temor, así también en nosotros lo que hacemos para el Señor puede tener como motivación el temor. ¿Cuántos ahora nos hemos acercado al Señor de una manera que, bueno, parece que de día y de noche somos el altar del incienso? ¿Cuántos ahora por una cuestión de necesidad estamos buscando y retomando las cosas con el Señor? ¿Cuántos de nosotros por cuestiones de enfermedad también estamos regresando y buscando al Señor? ¿Cuántos de nosotros? O sea, algo que quiero decirles, está bien, porque además pues es como el Señor también en su misericordia nos llama y nos atrae, pero ojo, si bien esa puede ser la razón por la cual de pronto tú volteas al Señor porque te cayó el 20, pero que no sea eso lo que tú buscas del Señor, porque cuando obtengas del Señor lo que estás buscando, te vas a dar la media vuelta y te vas a ir otra vez a lo tuyo. ¿Por qué? Porque tu motivación no fue la motivación genuina, simple y sencillamente buscaste lo tuyo. Y eso es algo que no contribuye en nada a la edificación de la casa de Dios, y es precisamente a lo que el Señor llama, ¿sí?, que el que no edifica o el que destruye el templo de Dios, pues también será destruido. Porque el templo de Dios, el cual somos nosotros, santo es. ¿Y por qué es santo? Porque eres bueno, porque es santo. Porque te mantienes sin pecar, porque es santo. Es santo porque en él habita la presencia de Dios. Es santo no por nosotros, es santo por él. Es santo no porque nosotros lo merezcamos, es santo porque a él le plació. Y por último, para terminar, Salmo 127 del 1 al 5. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que se levanten de madrugada y vayan tarde a reposar, y que coman pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de gran estima, el fruto del vientre. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás está lo que hagamos. Por demás está todo lo que en nuestro esfuerzo y sacrificio podamos hacer, si nosotros no estamos siendo entendidos de que somos colaboradores, si nosotros no estamos siendo entendidos que lo que el Señor quiere es que nosotros nos sumemos a lo que Él quiere hacer, a lo que Él está haciendo, a lo que Él está hablando y de la manera que Él quiere que nosotros funcionemos. No es que edificar la casa de Dios se acomode a mi comodidad, a mis circunstancias. No, es que la edificación de la casa de Dios es la edificación de la casa de Dios y Dios es el que la edifica. Y si tú y yo vamos a la obra, es como por ejemplo una cuadrilla de albañiles.
Imagínate que llega el albañil con el arquitecto y le dice, no, mi arqui, mejor mira, vamos a hacerle así, empecemos a levantar el cuarto de los baños y al final ponemos los cimientos. No, a ver, espérate, hay un principio, ¿sí? Y por esa razón se necesita la pericia del arquitecto. Pero no puede ser que el albañil le llegue a decir al arquitecto cómo se hacen las cosas. Y conste que, con esto no menosprecio que hay muchos hombres que trabajan la albañilería y que se han vuelto bastante expertos en la materia, ¿sí? Pero nosotros, con todo y que podamos ser bastante expertos en la materia, no vamos a llegar con Dios a decirle a Dios cómo se hacen las cosas de su obra, sino que más bien tenemos que ser entendidos, tenemos que ser atentos para escuchar y para obedecer y ejecutar las cosas que Dios quiere que hagamos y la manera en cómo es que el Señor quiere que participemos en la edificación de su casa. Ahora, el asunto es que Dios está hablando y la pregunta es, ¿nosotros le estamos escuchando? Hoy en tu corazón y en mi corazón arde un fuego por la casa de Dios. En este tiempo en tu corazón y en mi corazón hay un entendimiento de que estamos siendo llamados a reedificar la casa de Dios. Hoy en tu corazón y en mi corazón hay un compromiso de colaborar y participar, ser parte de la reedificación de la casa de Dios. ¿Cómo estamos viviendo estos tiempos como iglesia? ¿Estamos esperando que las cosas sucedan para mí o estamos esperando, ¿sí?, dar el siguiente paso en lo que el Señor nos ha dicho que tenemos que hacer? Hay algo que me llamó mucho la atención. Se los voy a leer y ya terminamos. Primero en Proverbios 24, 3 al 6. Con sabiduría se edificará la casa, y con prudencia se afirmará, y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. El hombre sabio es fuerte, y de pujante vigor el hombre docto, porque con ingenio harás la guerra, y en la multitud de consejeros está la victoria. Y yo veo ahí, sí, claramente el perfil de los edificadores. Ahí está el perfil de los edificadores. Los edificadores no son aquellos que están esperando a ver a qué hora pasa esto, a ver cómo van a ser las cosas en esta nueva temporada, ¿sí? Y a ver cuándo es que, no, a ver, quienes están conectados y quienes están recibiendo de parte de Dios esa dirección, esa sabiduría, ese conocimiento, esa ciencia, quienes están conectados con el consejo de Dios en su iglesia, son aquellos que están habilitados y que están prestos para servir en aquello que el Señor quiere hacer en este tiempo en su iglesia. Sí, claro, y que no se quedaron paralizados a causa de las circunstancias o que no fueron detenidos a causa del temor, porque la intimidación sí ha venido. Y de muchas maneras, no nada más el tema de la pandemia, la intimidación ha venido a la vida de muchos y ha sido manifiesta de muchas formas. Como para decirte, quédate quieto, quédate quieta. ¿Ya ves? Eso no es para ti. ¿Dónde está tu Dios? Y ha sido fuerte, pero ahí es en donde tiene que estar, ¿sí?, muy arraigado en nosotros la importancia de subir al monte, la importancia, ¿sí?, de estar delante de la presencia de Dios, la importancia de movernos en el poder del Espíritu Santo, la importancia de entender qué es a lo que el Señor nos ha llamado en este tiempo. Hay algo que, ya ahora sí para terminar, les comparto. Esto está en Lucas 20, 17 al 18. Y con esto ya hablamos de quiénes son los edificadores, ¿no? Y ya hablamos de lo que se tiene que restaurar para edificar la casa de Dios. Los edificadores son los ancianos, son los profetas, ¿sí? Son aquellos en quienes
Dios restaura el gobierno, el sacerdocio, ¿sí? Son aquellos que están inquiriendo, están intercediendo. Todas esas son las funciones para restaurar, para reedificar la casa del Señor. Pero también habla de que todo el pueblo tiene que ser despertado en su espíritu. Y aquí es la conclusión a la que quiero llegar. Está en Lucas 20, 17 y 18. Dice, pero él, mirándolos, dijo, ¿quién es él? Jesús. ¿Qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Todo el que cayera sobre aquella piedra, será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y aquí es en donde yo encuentro la conclusión para entender quiénes son los edificadores que hoy en este tiempo van a edificar la casa del Señor. Aquellos que, no estimando ninguna ganancia de su vida, aquellos que, no reservando nada de lo suyo, están dispuestos a ir a la roca y ahí ser quebrantados. Hoy lo que el Señor quiere de todos, sin excepción, de todos y cada uno de los que estamos escuchando este mensaje, es quebrantamiento. Porque es a partir del quebrantamiento que todo lo que es del Señor, para que en este tiempo sea reedificada su casa, suceda. Es a partir del quebrantamiento que el Señor va a restaurar el gobierno y el sacerdocio de su casa. Es a partir del quebrantamiento que el Señor levantará los ministerios de la iglesia. Es a partir del quebrantamiento que el Señor va a restaurar la intercesión en su casa. Es a partir del quebrantamiento que el Señor va a edificar su casa. Primera de Pedro 2:5, ustedes también como piedras vivas sean edificados como esa casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿De qué se trata todo esto? El profeta Ageo confrontó al pueblo de Israel y les dijo, a ver, ustedes vinieron aquí a una obra y era reedificar la casa de Dios. Y de pronto cada uno está en sus casas edificando para lo suyo mientras la casa de Dios está desierta. Y quiero reiterar y decir algo, no se trata de un espacio, no, se trata de una obra gloriosa, una obra espiritual, una obra que tiene que ver con Cristo y su casa, con Cristo y su iglesia en el mundo. Y es necesario que la iglesia despierte, porque nos estamos acomodando, porque nos hemos adormecido, porque lo que han hecho por lo menos estos 5 meses de pandemia es que nos han llevado a quedarnos en nuestra casa esperando a que algo suceda, y hemos puesto el modo de avión hasta que las cosas pasen, y mientras en mi corazón, en mi espíritu, en mi entendimiento no hay señal. Le bajamos a los datos y hemos dejado, ¿sí?, de estar donde el Señor quiere que estemos. Y nos hemos acomodado y hemos confundido que
nuestra vida de comunión, nuestra vida de obediencia y nuestra vida de santidad depende de cuánto contenido nos estemos llenando. Pero quiero decirles que si es algo que nosotros no somos capaces de vivir, simple y sencillamente es algo que no está produciendo ni edificando nada. Así que el llamado para la vida de todos, para mi vida y para tu vida, es que hoy empecemos poniendo nuestras vidas en el altar. Y si eso implica el quebranto, pues mira, bienvenido el quebranto, siempre y cuando, ¿sí?, yo pueda entender que en eso está también el inicio de lo que el Señor quiere edificar y también quiere hacerme partícipe de la edificación de su casa y de su obra. Yo te invito a que por un momento medites, si quieres, donde estás, cierra tus ojos por unos minutos. Es curioso, pero muchos de nosotros podemos defender que nuestra vida está saludable espiritualmente y que en realidad este mensaje no nos queda mucho porque no hemos visto diferencia entre el tiempo que le dedicamos a orar, a adorar, a escuchar, a predicar, a hacer la obra de Dios. Pero lo primero que tendríamos que examinar y entender la motivación. O sea, la motivación de lo que hoy es mi vida y es tu vida en el Señor, en Cristo. ¿Es la motivación correcta? ¿Es Cristo? Es Cristo porque si es Cristo tiene que haber un sentido de urgencia mayor. Si es Cristo es algo que nos tiene que mover de la comodidad. Es Cristo porque es algo que nos tiene que llevar a movilizarnos de otra manera. Y eso es por un lado. Y por otro lado también examinar si en mi vida el Señor en algún momento me ha hablado, me ha dado un llamado, una asignación, un oficio en su obra, en su casa, para la edificación de su casa. Dice la palabra de Dios en Efesios que Él mismo constituyó a unos, ¿sí?, apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pastores, y todo es con el fin de edificar su casa, edificar al cuerpo. Y si también eso es algo que el Señor ha hablado a tu vida y es algo que está guardado, ¿por qué? ¿Por la pandemia? ¿O que está guardado, por qué? ¿Porque no está abierta la iglesia? ¿O que está guardado, por qué? Porque no me han llamado, porque no me han invitado a predicar, porque no sabemos ahorita cómo vaya a quedar la organización, porque... Y si cualquiera de estas o cualquier otra es la respuesta, vale la pena también examinar, porque quiero decirte que la función, la gracia, el don o el oficio que el Señor nos ha dado no es un asunto que tenga que ver con que si hay un espacio abierto o no, o que si la congregación está funcionando o no, o no. No, eso es algo que si el Señor me dio, es algo que también lo primero que necesito entender es que el Señor me va a pedir cuentas de eso. Y que no es que alguien me diga lo que tengo que hacer, no. Es que yo esté atento escuchando la voz de Dios, sabiendo qué es lo que Dios quiere que yo haga. Y en eso, ¿sí?, acercarme al consejo de los sabios. Dice la palabra que en la multitud del consejo hay sabiduría. Y saber que funcionamos corporativamente y saber que podemos avanzar en el propósito eterno cuando el Señor ha puesto algo en nuestro corazón. En este último tiempo ha habido iniciativas, personas que han levantado la mano y que han dicho, oye, yo creo que podemos hacer esto, yo propongo que hagamos esto, otro, y se ha hecho. ¿Por qué? Pues porque están entendiendo que esto no tiene nada que ver con que si estamos o no estamos en un lugar, esto tiene que ver con que entendamos la importancia de obedecer lo que el Señor está requiriendo de nosotros. Y es precisamente la diferencia entre estar adormecidos y despiertos. Así que hoy la invitación para todos nosotros es esa: despertemos, levantémonos, tomemos nuestro lugar en la casa de Dios para hacer
esas piedras labradas y vivas, y ser esos edificadores en su casa. Padre, en el nombre de Jesús yo te pido que nos lleves a estar sobre la roca. Esa roca que fue desechada es la roca que hoy necesitamos. Es la roca que, Señor, hoy puede hacer bien a mi vida. Y así lo creo y lo reconozco, sobre la cual mi vida tiene que ser quebrada. Mi vida tiene que ser reposicionada. Mi vida tiene que ser claramente establecida en la gracia, para que sea, Señor, desde ahí que yo pueda, Señor, ver restaurado por tu Espíritu Santo en mi vida el gobierno, el sacerdocio, la santidad, la obediencia, la verdad, la intercesión y todo lo que, Señor, tú requieres de tus edificadores. Porque te digo en esta mañana, Señor, yo soy un edificador en la casa de mi Dios, y es ese lugar que me has dado, y es ese lugar que no en mis fuerzas, sino en el poder de tu Espíritu Santo, hoy, Señor, decido tomar. En el nombre de Jesús te pido que me perdones si no he sido fiel y obediente y me he distraído y he tomado cualquier otra motivación que no sea, Señor, el darte gloria a ti. Y que, Señor, en tu amor y en tu favor podamos avanzar en la edificación de tu casa. En el nombre de Jesús. Amén. Y esto, nada más como última postdata, no tiene que ver con un asunto de congregación o de iglesia, tiene que ver con tu casa. Y tiene que ver con tu asignación como padre o como madre, como hijo, como hija, y también como colaborador en la obra de Dios. Gracia y paz, nos vemos pronto. Gracias a Dios por la vida de todos ustedes y por su disposición y su corazón.